La gente era solo una más en la fila del matadero. Así me llamaba mi abuelo. El viejo me miraba en el espejo de mi madre como si estuviera eligiendo un trozo de carne. Me tomó años darme cuenta que su muerte no había sido un accidente. Buenas tardes, mis queridos. Qué gusto poder estar aquí con ustedes una vez más. Soy Carmen Martínez, tengo 73 años y nací en Veracruz, pero hoy vivo aquí en Ciudad de México, en una casita sencilla, pero muy acogedora en el barrio de Coyoacán. Siempre digo que la vida es un viaje de altibajos, pero lo importante es cómo elegimos contar nuestra historia, ¿no es así? Hoy en día, mi vida es bastante tranquila y llena de significado. Todos los días por la mañana, después de mi cafecito con pan dulce, abro mi pequeña tienda de ropa vintage aquí mismo en la planta baja de mi casa. Saben, no es una tiendita cualquiera. Son piezas que yo misma he encontrado a lo largo de los años, cada una con su propia historia. Me gustan especialmente las ropas de los años 60 y 70, aquellos vestidos de corte elegante que valorizaban a la mujer sin necesidad de mostrar todo. Comencé esta tienda hace casi 20 años, después de jubilarme como maestra. Al principio eran solo algunas piezas que vendía a conocidas del barrio. Una amiga traía a otra y pronto tenía clientas fieles que venían no solo por la ropa, sino por las historias que contaba sobre cada prenda. Esta blusa, les decía, perteneció a una muchacha que trabajó en el Teatro Bellas Artes. O este vestido fue usado en una fiesta de quinceañera en 1968. A la gente le encanta saber la procedencia de lo que están comprando, ¿saben? Le da un valor especial más allá de la tela y el corte. Aquí donde estoy sentada ahora, en este sillón de terciopelo verde que era de mi abuela, puedo ver toda la tiendita. Tengo un pequeño mostrador de madera antigua, 3 percheros organizados por décadas, un probador con cortina de satín rojo y, claro, el gran espejo de pared. Ah, ese espejo tiene toda una historia, pero vamos con calma. En las paredes colgué algunos retratos antiguos en blanco y negro, fotos de revistas de moda antiguas y hasta un cartel original de una obra del teatro independiente de los años 60. Todo esto crea un ambiente que transporta a las personas a otro tiempo. Y mientras las clientas prueban la ropa, les sirvo un tecito de manzanilla con galletitas caseras. Es más que una tienda, es una experiencia. Muchas clientas vienen incluso por recomendación de otras. Doña Carmen no solo vende ropa, cuenta historias, dicen. Y es verdad. Cada pieza que pasa por mis manos lleva una parte de mí, una memoria, un significado. Tal vez por eso nunca consigo deshacerme de algunas piezas especiales, como el vestido azul marino que está guardado en una caja de cedro allá en mi cuarto. Ese tiene una historia particular que quizás algún día les cuente. Y ustedes, mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme en los comentarios de qué ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Tempranito tomando café después de la comida o ya de noche preparándose para dormir? Yo leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Será una alegría saberlo. Saben, a veces mirando estas ropas antiguas, acabo sumergiéndome en mis propias memorias. Las ropas tienen ese poder, ¿verdad?, de llevarnos a otros tiempos. Y hablando de eso, creo que ya es hora de contarles una historia que llevo conmigo muchos años. Una historia sobre espejos, reflejos, y cómo a veces necesitamos romper con el pasado para encontrar nuestra verdadera imagen. No fue fácil llegar hasta aquí con esta paz que tengo hoy. El camino fue largo y en muchos momentos doloroso, pero, como decía mi querida abuela Eulalia, la vida es como una costura. Por detrás, los nudos y los remiendos, por delante el bordado perfecto. Y es sobre esos nudos y remiendos que quiero hablarles hoy. Nací una mañana lluviosa de marzo de 1952 en Veracruz. Mi padre, Jerónimo, era estibador en el puerto, un hombre fuerte, de manos callosas y pocas palabras. Mi madre, Lucía, era costurera de primera. Hacía vestidos tan bonitos que hasta las señoras de sociedad iban hasta nuestra casa humilde para encargar sus ropas.
Fue con ella que aprendí a valorar el buen corte, la caída perfecta de una tela. La ropa habla antes que la persona, siempre decía mientras medía minuciosamente a cada clienta. Éramos 4 hermanos, yo era la segunda. Después venía mi hermano Armando, 3 años menor que yo, y las gemelas Dolores y Débora, que nacieron cuando yo ya tenía 7 años. Nuestra casa era pequeña, de madera, en un barrio sencillo cerca del puerto. El olor a mar se mezclaba con el aroma de los antojitos que mamá preparaba los fines de semana. Tamales, pan de elote, plátanos fritos con canela. Recuerdo el patio con árboles de guayaba y capulín, donde jugábamos a las escondidas en las tardes calurosas de verano. La cocina era el corazón de nuestra casa. Una mesa grande de madera ocupaba el centro, donde hacíamos las comidas, yo hacía la tarea y mamá cosía. La estufa de leña estaba en un rincón, siempre encendida en los días fríos, calentando la casa entera. En las paredes, santos de madera protegían a nuestra familia: San Jorge, San Antonio, la Virgen de Guadalupe. Mamá era muy devota, encendía velas todos los viernes y nos llevaba a misa los domingos en la iglesia del barrio. Mi padre salía de madrugada para trabajar en el puerto y volvía al atardecer, cansado, pero siempre con una sonrisa para nosotros, los niños. A veces traía pequeños regalos, conchitas de colores, pedazos de madera en formas curiosas que encontraba entre las cargas de los barcos. «Miren lo que encontré allá en el fin del mundo», decía, despertando nuestra imaginación sobre los lugares distantes de donde venían aquellos tesoros. En la escuela, yo era aplicada. Me gustaban especialmente las clases de español e historia. Tenía algunas amigas, Teresa, Hortensia e Inés, con quienes jugaba a la escuelita y a la casita en el patio de casa. Hacíamos nuestras muñecas con mazorcas de maíz y retazos que mamá nos daba. Era una vida sencilla, pero llena de pequeñas alegrías. Hasta que un día, cuando yo tenía 11 años, nuestra vida cambió para siempre. Mamá comenzó a quejarse de fuertes dolores de cabeza. Al principio, ella disimulaba, tomaba té de hierbabuena y seguía con sus quehaceres. Pero pronto los dolores se volvieron tan intensos que apenas podía levantarse de la cama. El médico vino a casa algunas veces, recetó medicinas, pero nada servía. En pocos meses, mi madre se consumía ante nuestros ojos, cada día más delgada y pálida. En una noche de tormenta, mientras el viento aullaba afuera y las gotas de lluvia golpeaban furiosas contra la ventana, mamá me llamó cerca de la cama. Estaba tan débil que su voz apenas salía. «Carmen», susurró, «cuida de tus hermanos, no dejes que nada malo les pase». Sujetó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil y añadió: «Y nunca, nunca te vayas a vivir con tu abuelo Eustaquio. Prométemelo». Lo prometí, sin entender bien por qué me pedía eso. A la mañana siguiente, mamá no despertó más. El funeral fue algo sencillo. Los vecinos trajeron comida, las amigas de mamá rezaron el rosario. Papá se quedó sentado en un rincón, mirada perdida, como si una parte de él también se hubiera ido. Recuerdo a mis hermanitos llorando, sin entender bien lo que estaba pasando, y a mí misma, tratando de ser fuerte, como mamá me había pedido. En los meses siguientes, intentamos reorganizar nuestra vida. Papá continuó trabajando en el puerto, ahora haciendo horas extras para compensar la falta de ingresos que mamá traía con sus costuras. Yo, con apenas 11 años, asumí muchas responsabilidades de la casa. Cocinaba, lavaba ropa, cuidaba de mis hermanos. Las gemelas, aún pequeñas, lloraban llamando a mamá todas las noches. Armando se volvió más callado, introvertido, pasaba horas dibujando barcos en el cuaderno de la escuela. Pero el destino tenía otros planes para nosotros. 6 meses después de la muerte de mamá, papá sufrió un accidente en el puerto. Una carga mal amarrada cayó sobre él, aplastando su pierna izquierda. Quedó internado en el hospital por semanas y cuando volvió a casa estaba diferente, amargado, sin ese brillo en los ojos que siempre tuvo. La pierna nunca sanó bien, dejándolo cojo e incapaz de volver al trabajo pesado del puerto. Fue entonces que mi abuelo Eustaquio,
padre de mi madre, apareció en nuestra casa. Yo apenas lo conocía. Vivía en Ciudad de México y raramente visitaba Veracruz. Era un hombre alto, de postura erguida a pesar de sus 70 años, cabellos grisáceos bien peinados hacia atrás con brillantina. Vestía impecablemente, incluso en el calor de la costa, siempre de traje oscuro y corbata, zapatos brillantes, un reloj de bolsillo sujeto por una cadena dorada. «Vengo a buscar a mis nietos», le anunció a mi padre, como quien habla del clima. No era una petición, era una declaración. «Tú no tienes condiciones para criarlos ahora, Jerónimo. Yo tengo una casa grande en Ciudad de México. Puedo darles estudio y comodidad». Vi a mi padre bajar los ojos derrotado. ¿Qué opción tenía? Estábamos pasando dificultades, comiendo mal. Yo había dejado la escuela para cuidar de la casa. Y los ahorros se estaban acabando. «Solo por un tiempo», murmuró papá, «hasta que me recupere». Y así, en una mañana fría de junio de 1964, nosotros 4 nos fuimos a Ciudad de México con nuestro abuelo. La promesa que le hice a mi madre resonaba en mi cabeza, pero ¿qué podía hacer? Era solo una niña de 12 años. La casa del abuelo Eustaquio quedaba en un barrio antiguo de Ciudad de México. Una construcción de 2 pisos con ventanas altas y un pequeño pórtico al frente. Por dentro era un lugar sombrío, con cortinas pesadas que bloqueaban la luz del sol, muebles oscuros y muchos retratos en las paredes, todos de mi madre en diferentes edades. Había algo extraño en aquella colección de fotografías, como si mi abuelo estuviera intentando construir un santuario para su hija fallecida. Al principio, el abuelo parecía amable. Nos matriculó en buenas escuelas, compró ropas nuevas para todos, contrató a una empleada, doña Zenobia, para cuidar de la casa y de nosotros. Pero pronto noté que tenía una atención diferente conmigo. «Eres idéntica a tu madre», decía frecuentemente, observándome mientras yo hacía las tareas o ayudaba a poner la mesa. A veces me sorprendía mirando los retratos de mamá en las paredes, comparando. La verdad, teníamos el mismo formato de rostro, los mismos ojos almendrados, el mismo cabello castaño ondulado. Poco a poco, comencé a notar cosas inquietantes. Mi abuelo guardaba las ropas de mi madre en un cuarto cerrado con llave en el segundo piso. Algunas noches lo oía abrir aquella puerta y quedarse allí dentro por horas. Una vez, pasando por el pasillo, vi por la rendija de la puerta entreabierta. Estaba sentado en una silla, mirando fijamente un vestido azul marino extendido sobre la cama. Un vestido idéntico al que mamá usaba en la fotografía que estaba en la sala. Fue ahí cuando comencé a entender el verdadero motivo de los dolores de cabeza de mi madre, de aquel pedido desesperado para que yo nunca fuera a vivir con mi abuelo. Había algo enfermizo en el modo como preservaba cada objeto de ella, como hablaba de ella como si aún estuviera viva, como me miraba buscándola en mis rasgos. Yo aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir el secreto escondido detrás de aquel espejo en el cuarto de mi madre. Un secreto que cambiaría mi vida para siempre. El primer año en la casa del abuelo Eustaquio pasó relativamente tranquilo. Mis hermanitos se adaptaron bien a la nueva vida. Las gemelas adoraban la escuela nueva con maestras amables y un parque colorido. Armando hizo amigos en el barrio y pasaba las tardes jugando fútbol en la calle. Yo, sin embargo, sentía un peso creciente en el pecho. Algo en la manera como mi abuelo me miraba me dejaba incómoda, pero no sabía explicar exactamente por qué. Fue algunas semanas después de mi cumpleaños número 13 que todo comenzó. Recuerdo como si fuera hoy. Era un domingo por la mañana y yo estaba ayudando a doña Zenobia a colgar la ropa en el tendedero cuando mi abuelo apareció en la puerta trasera. «Carmen», me llamó con aquella voz grave que no admitía desobediencia, «quiero hablar contigo en el cuarto de tu madre en 10 minutos». Sentí un escalofrío. El cuarto de mi madre, aquella habitación cerrada con llave en el segundo piso donde él guardaba sus cosas, era un lugar prohibido para nosotros, los niños. Nunca teníamos permiso para entrar allí. ¿Qué podría querer? Subí las escaleras con el corazón acelerado. La puerta estaba entreabierta y entré vacilante. El cuarto era amplio,
con una cama matrimonial antigua en el centro, un armario pesado de madera oscura y un tocador con un gran espejo ovalado. En las paredes más fotografías de mi madre, muchas que nunca había visto antes. Había algo perturbador en aquellas imágenes. En algunas, mamá parecía tensa, la sonrisa no llegaba a sus ojos. Mi abuelo estaba sentado en un sillón en el rincón, observándome. Sobre la cama había un vestido extendido, el mismo vestido azul marino que había visto antes. «Este era el favorito de tu madre», dijo, acariciando la tela con reverencia. «Fue el último que hice para ella antes de que se casara con tu padre. Contra mi voluntad, debo decir». No entendí bien aquella última parte, pero me quedé en silencio, parada en medio del cuarto, sin saber qué hacer con las manos. «Te pareces tanto a ella», continuó, ahora estudiándome con ojos críticos. «Tienes los mismos rasgos, el mismo porte, pero necesitas aprender a comportarte como una dama, como ella lo era. Lucía siempre fue tan elegante, tan graciosa». Fue entonces que dijo las palabras que lo cambiaron todo. «A partir de hoy, todos los domingos por la mañana, vendrás a este cuarto. Te pondrás las ropas que yo separe para ti y trabajaremos en tu comportamiento. Quiero ver si logramos rescatar un poco de la clase que tu madre tenía». Me pareció extraño, pero no vi maldad en aquello. Pensé que era solo un viejo solitario tratando de mantener viva la memoria de su hija a través de la nieta. Qué equivocada estaba. El domingo siguiente subí nuevamente al cuarto. Esta vez había un vestido diferente sobre la cama, blanco, de tela ligera, apropiado para una niña de mi edad. Mi abuelo señaló el biombo en el rincón. «Cámbiate detrás de allí», ordenó, «y luego ven a sentarte en el tocador». Obedecí, aún sin sospechar. Cambié mi vestido simple por el blanco y volví al cuarto. Fue cuando noté que el espejo del tocador estaba posicionado de tal forma que desde donde mi abuelo estaba sentado podía ver el reflejo del biombo. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Ven, siéntate aquí», dijo, indicando el banquito del tocador. Me senté frente al espejo ovalado y él se quedó detrás de mí, sus manos en mis hombros. «Mírate. Observa cómo eres idéntica a tu madre». En el reflejo vi mi rostro adolescente, los ojos asustados, y detrás de mí el rostro de mi abuelo, con una expresión que me hizo estremecer. Sus ojos no me veían a mí, veían a otra persona, alguien que ya no existía. «Tu madre solía sentarse exactamente donde estás tú ahora», murmuró, pasando sus dedos por mi cabello. Yo la peinaba todas las noches antes de dormir, hasta que cumplió 17 años y decidió que quería vivir en la costa. Fue un error dejarla ir, un error terrible. Sus manos bajaron a mis hombros, luego a mis brazos. «Tienes los mismos brazos delicados que ella», comentó, cambiando el tono de su voz. «La misma cintura fina». Algo en la manera como hablaba, como me tocaba, hizo que mi estómago se revolviera. No era natural. No era la forma en que un abuelo debería hablar con su nieta. Era otra cosa, algo que yo, en mi inocencia, aún no comprendía totalmente, pero que mi instinto me alertaba que era peligroso. «La próxima vez», dijo, finalmente alejándose, «quiero que te pongas algo más especial. Tengo guardado el vestido que tu madre usó en su cumpleaños de 16 años. Creo que te quedará bien ahora». Los domingos se convirtieron en una pesadilla. Cada semana, los vestidos eran diferentes, algunos apropiados para mi edad, otros claramente hechos para una mujer adulta. Mi abuelo insistía en que me cambiara en el cuarto, fingiendo no ver cuando yo intentaba esconderme detrás del biombo, pero siempre posicionando el espejo de forma que pudiera observarme. «La gente era solo una más en la fila del matadero», dijo una vez cuando me vio intentando cubrir mi cuerpo mientras me cambiaba de ropa. «Así me llamaba tu abuela. Decía que yo miraba a las muchachas como si estuviera eligiendo un trozo de carne». Aquella frase quedó grabada en mi mente. Él no estaba hablando de mi abuelo paterno, a quien nunca conocí. Estaba hablando de sí mismo en tercera persona, como si por un momento hubiera olvidado quién era, confundiéndose con algún otro hombre del pasado. Y entonces llegó el peor domingo. Yo ya tenía 14 años y medio. Las sesiones semanales continuaban,
Pero yo había aprendido a desconectarme mentalmente durante aquellos momentos, a imaginar que estaba en otro lugar, con mi madre verdadera, no con la versión distorsionada que mi abuelo evocaba a través de mí. Aquel día, cuando entré en el cuarto, no había vestido alguno sobre la cama. «Hoy será diferente», anunció él, sentado en el sillón habitual. «Hoy solo te sentarás frente al espejo. Quiero verte como viniste al mundo». Quedé paralizada en la puerta, finalmente entendiendo el peligro en que me encontraba. Aquel ritual enfermizo que comenzara como un aparente homenaje a la memoria de mi madre, se revelaba ahora en toda su perversidad. Él no quería preservar su memoria, quería poseerla a través de mí. «No», dije. Mi voz temblorosa, pero decidida. Su rostro se transformó en una máscara de furia. «¿Cómo te atreves a desobedecerme? Soy tu abuelo, vives en mi casa, comes mi comida». «Mamá me hizo prometer», respondí, retrocediendo hacia el pasillo. «Ella me hizo prometer que nunca, nunca vendría a vivir con usted. Ahora entiendo por qué». Él avanzó hacia mí, pero yo fui más rápida. Corrí escaleras abajo, pero no tenía a dónde ir. Mis hermanos estaban en casa de amigos del barrio. Doña Zenobia tenía el domingo libre. Estábamos solos, él y yo, en aquella casa grande y sombría. Corrí a la cocina, oyendo sus pasos pesados detrás de mí. Cerré la puerta con llave, sabiendo que no resistiría mucho tiempo. Él comenzó a golpear primero con los puños, después con algún objeto pesado. «Abre esta puerta, malagradecida. Todo lo que hice fue por ustedes, para darles un techo, comida, educación». Miré alrededor, desesperada. La ventana de la cocina daba al patio trasero, pero tenía rejas. No había salida. Fue entonces que mis ojos se posaron sobre una caja de madera en lo alto de la estantería, la caja donde doña Zenobia guardaba las correspondencias antiguas. Nunca me había interesado por ella antes, pero en aquel momento de desesperación, subí a una silla y la tomé, tal vez buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. La puerta continuaba temblando con los golpes furiosos, la madera empezando a ceder. Abrí la caja y encontré montones de cartas amarillentas por el tiempo, todas dirigidas a mi abuelo, la mayoría de mi madre, enviadas desde Veracruz. Con manos temblorosas, abrí una de ellas, fechada en enero de 1963, meses antes de la muerte de mamá. «Padre, deje de escribirme. Deje de intentar controlarnos. Jerónimo es un buen hombre y un buen padre. Nunca permitiré que le haga a Carmen lo que intentó hacerme a mí. Sus rituales enfermizos terminaron cuando huí de aquella casa, y nunca más permitiré que se acerque a mi hija. Si continúa con estas amenazas, iré a la policía. Tengo guardadas pruebas suficientes de los abusos que sufrí. No me ponga a prueba, Lucía». La puerta cedió con un estruendo. Mi abuelo entró en la cocina, el rostro rojo de rabia, un martillo en la mano. No sé de dónde saqué coraje, pero levanté la carta como un escudo. «Yo sé todo», grité. «Sé lo que le hizo a mi madre. Y ahora entiendo por qué ella murió tan de repente después de recibir su última visita». Algo en su rostro cambió. No era más rabia, era miedo. El martillo quedó colgando a un lado de su cuerpo. «Tú no sabes nada», murmuró, pero pude ver en sus ojos que había tocado algo real. En aquel momento me di cuenta de que mi vida en aquella casa había llegado a su fin. De alguna forma tendría que escapar, y más que eso, tendría que proteger a mis hermanos del monstruo que se escondía bajo la fachada del abuelo amoroso. Aquella noche no dormí. Me quedé acostada en mi cama, oyendo los sonidos de la casa, temiendo que en cualquier momento la puerta de mi cuarto se abriera. Había escondido las cartas de mamá debajo del colchón después de leer algunas más. Cada línea revelaba horrores que mi joven mente apenas lograba procesar. Mi madre había huido de casa a los 17 años, desesperada por escapar de los rituales que mi abuelo imponía. En las cartas, ella mencionaba un espejo, el mismo espejo ovalado del tocador, frente al cual él la hacía posar con ropas cada vez más inapropiadas, como estaba haciendo conmigo ahora.
El espejo de mi madre, lo llamaba, sugiriendo que aquel ciclo enfermizo ya venía de generaciones anteriores. Lo más perturbador era la carta que encontré fechada una semana antes de la muerte de mamá. Era una nota apresurada, la caligrafía temblorosa. Él estuvo aquí hoy. Dijo que si no vuelvo a Ciudad de México con Carmen, va a ocuparse del problema. Tengo miedo de lo que pueda hacer. Si algo me ocurre, las pruebas están en el fondo falso de la caja de joyas que dejé con Irene. Irene era nuestra vecina en Veracruz, una señora mayor que siempre nos daba dulces de tamarindo cuando pasábamos por su casa. ¿Seguiría viviendo allí? ¿Aún tendría la dichosa caja? A la mañana siguiente, mi abuelo actuó como si nada hubiera ocurrido. Se sentó a la mesa del desayuno, como de costumbre, leyó su periódico, hizo preguntas educadas sobre la escuela, pero sus ojos evitaban los míos y un silencio pesado flotaba en el aire. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de tensión constante. Los rituales de domingo cesaron, pero en su lugar vino algo tal vez peor, una vigilancia silenciosa y opresiva. Mi abuelo contrató a una nueva empleada, Dominga, una mujer de ceño fruncido, que claramente tenía instrucciones para mantenerme vigilada. Ya no podía ir a la escuela sola. Dominga me llevaba y me recogía. Mis pocas amigas fueron desalentadas de visitar nuestra casa. Su abuelo solo quiere su bien, decía Dominga cuando yo me quejaba. Una muchacha de su edad necesita protección. ¿Protección? Lo que yo necesitaba era protección contra él. Comencé a percibir cómo mi abuelo manipulaba a todos a su alrededor. Para el mundo externo, era un señor respetable, viudo, cuidando abnegadamente de los nietos huérfanos de madre y con un padre inválido. Nadie cuestionaba sus métodos rígidos de crianza, al contrario, eran vistos como señal de carácter y preocupación. Mis hermanos, aún pequeños, no entendían lo que estaba ocurriendo. Las gemelas, con apenas 8 años, adoraban al abuelo, que las mimaba con muñecas caras y dulces. Armando, con 11, comenzaba a mostrar alguna incomodidad con la atmósfera de la casa, pero no comprendía la naturaleza del peligro. Una tarde, lo sorprendí mirando fijamente una de las fotografías de mamá en la pared de la sala. «Parece triste», comentó con la percepción aguda de los niños. «¿Por qué está triste en todas las fotos, Carmenita?» Carmenita era como él me llamaba desde pequeño, incapaz de pronunciar mi nombre completo. «Porque no era feliz aquí», respondí bajito, verificando si estábamos solos. «Armando, ¿te acuerdas de papá y de nuestra casa en Veracruz?» Él frunció el ceño, concentrándose un poco. «Recuerdo el mar y a papá llevándome en sus hombros en la playa. Si pudiéramos volver allá, ¿irías?» Sus ojos se iluminaron. «¿Podemos visitar a papá?» En aquel momento tomé mi decisión. Necesitábamos huir de aquella casa, volver a Veracruz, con nuestro padre. Pero, ¿cómo? No teníamos dinero, éramos vigilados constantemente y dudaba que mi padre, en su condición actual, pudiera protegernos del abuelo. Comencé a planear secretamente. Primero, necesitaba descubrir si la vecina Irene aún vivía en Veracruz y si todavía tenía la caja de joyas mencionada en la carta. Eso significaba conseguir enviar una carta sin que mi abuelo o Dominga lo descubrieran. En la escuela, confié en mi única amiga verdadera, Catalina, hija del dueño de la papelería del barrio. Le expliqué que necesitaba enviar una carta en secreto, sin dar muchos detalles. Bondadosa como siempre, ella aceptó ayudarme. «Mi tío trabaja en el correo», explicó. «Puedo dársela a él para que la envíe sin pasar por el cartero del barrio». Escribí una nota simple para Irene, explicando quién era yo y preguntando sobre la caja. Di la dirección de la papelería como remitente. 2 semanas pasaron sin respuesta. Ya estaba perdiendo las esperanzas cuando Catalina me llamó a un rincón del patio durante el recreo. «Llegó esto para ti», susurró, entregándome un sobre arrugado. Dentro había una carta breve de Irene. «Querida Carmen, qué alegría recibir noticias tuyas. Sí, tengo la caja que tu madre me confió. Ella me hizo prometer que solo te la entregaría cuando cumplieras 18 años, pero por tus palabras entiendo que el momento es urgente.
No puedo viajar hasta Ciudad de México por causa de mi salud, pero la caja está guardada en seguridad. Con cariño, Irene. Una dirección en Veracruz estaba escrita en la parte inferior de la carta. Mi corazón se aceleró. Era una pista concreta, algo que podría ayudar a probar lo que mi abuelo había hecho. Pero, ¿cómo llegar hasta allá? La oportunidad surgió algunas semanas después, de forma inesperada. Mi abuelo anunció durante la cena que necesitaría viajar por negocios. Estaré fuera por 3 días, informó. Dominga estará al mando. Espero un comportamiento ejemplar de todos ustedes. Sus ojos se detuvieron en mí, una amenaza silenciosa. Mantuve la mirada baja, fingiendo sumisión, mientras mi mente trabajaba rápidamente. 3 días. Tal vez fuese tiempo suficiente para un rápido viaje a Veracruz y vuelta. Al día siguiente, tan pronto como mi abuelo partió, puse mi plan en acción. Primero, necesitaba neutralizar a Dominga. La empleada tenía un punto débil. Le gustaba tomar una docecita de medicina después de la comida, como ella llamaba al tequila que escondía en el armario de la despensa. Aquel día, me ofrecí para hacer la comida, alegando que quería practicar mis habilidades culinarias. Dominga, siempre perezosa cuando era posible, aceptó rápidamente. En la salsa de la carne, añadí una dosis extra de su medicina. Después de la comida, como había previsto, ella se retiró para un descanso que, gracias a la bebida adicional, duró mucho más que lo habitual. Con Dominga roncando profundamente en su cuarto, me apresuré. Cogí los ahorros que venía guardando en secreto, algunas monedas y billetes que ocasionalmente subtraía del cambio de las compras, y un pequeño medallón de oro que mi madre me había dado antes de morir. Armando, llamé a mi hermano que jugaba en el patio. Necesito que seas muy valiente hoy. Voy a buscar algo importante en Veracruz, algo que nos ayudará a salir de esta casa para siempre. ¿Puedes cuidar de las gemelas hasta que yo vuelva? Y si el abuelo o Dominga preguntan, di que estoy acostada con dolor de cabeza. Sus ojos se agrandaron. ¿Vas a ver a papá? Aún no, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Pero pronto, lo prometo. Ahora tengo que irme rápido antes de que Dominga despierte. Salí por la puerta trasera, corazón latiendo acelerado. Nunca había viajado sola antes y la idea me aterrorizaba, pero el miedo a lo que mi abuelo podría hacer si continuábamos en aquella casa era aún mayor. Llegué a la terminal de autobuses sin aliento. Con mi dinero escaso, compré un pasaje solo de ida para Veracruz. Tendría que resolver el regreso después. Durante el viaje de autobús, que pareció interminable, no conseguí relajarme ni un minuto. ¿Y si mi abuelo volvía antes? ¿Y si Dominga despertaba y descubría mi ausencia? ¿Y si Irene no estaba en casa cuando yo llegara? Finalmente, el autobús entró en Veracruz y el olor familiar del mar invadió mis narices, trayendo una onda de recuerdos y añoranza. ¿Cómo era posible que solo 2 años hubieran pasado desde que dejamos esta ciudad? Parecía toda una vida. Encontré la casa de Irene sin dificultad. Quedaba apenas a 2 calles de nuestra antigua residencia. Era una casita azul con geranios en la ventana, exactamente como recordaba. Golpeé la puerta temblando de nerviosismo. La puerta se abrió, revelando a Irene, más envejecida de lo que recordaba, pero con la misma sonrisa amable. «Carmen, Dios mío, ¿cómo has crecido?» Lágrimas brotaron en mis ojos. Era la primera vez en 2 años que alguien me miraba con genuino cariño, sin segundas intenciones. Sentada en la acogedora cocina de Irene, expliqué rápidamente mi situación, omitiendo algunos detalles más perturbadores para no asustarla. «Tu madre temía que algo así pudiera ocurrir», dijo ella, levantándose con dificultad. «Ven conmigo». Ella me llevó a un pequeño cuarto del fondo, donde abrió un baúl antiguo. Allí dentro, entre colchas bordadas y álbumes de fotografías, estaba una caja de joyas de madera oscura con tallados delicados. Ella me dijo que esto contenía pruebas contra tu abuelo. Nunca la abrí, respetando su pedido, pero ella se empeñó en mostrarme dónde estaba el fondo falso. Con dedos ágiles, a pesar de la edad,
Irene presionó una parte lateral de la caja, revelando un compartimento oculto. Dentro había un pequeño cuaderno con tapa de cuero y un sobre amarillento. «Esto te pertenece ahora», dijo, colocando la caja en mis manos. «Tu madre quería que estuviera protegida hasta que tuvieras edad suficiente, pero creo que ella entendería la necesidad». En aquel momento, sosteniendo las evidencias que mi madre había guardado contra mi abuelo, sentí una determinación que nunca había experimentado antes. No se trataba ya solo de huir, era preciso hacer justicia. Con la caja de mi madre guardada en el bolso improvisado que Irene me prestó, volví a la terminal de autobuses. El sol ya comenzaba a ponerse y una sensación de urgencia me dominaba. Tenía que volver a Ciudad de México antes de que mi ausencia fuera descubierta. El problema era el dinero. No tenía lo suficiente para el pasaje de vuelta. Irene, percibiendo mi dilema, me ofreció algunos billetes que acepté con la promesa silenciosa de algún día retribuir su bondad. En el autobús de regreso, abrí el cuaderno de cuero que había encontrado en el fondo falso de la caja. Era el diario de mi madre, comenzando cuando ella tenía apenas 12 años, mi edad cuando fui a vivir con mi abuelo. Las primeras páginas eran típicas de una niña de aquella edad. Anotaciones sobre la escuela, amistades, pequeñas alegrías y tristezas. Pero a partir de los 13 años, el tono cambiaba drásticamente. Papá comenzó algo nuevo hoy. Dijo que es un ritual que todas las mujeres de la familia necesitan pasar para volverse adultas. Me hizo quedarme frente al espejo de la abuela, aquel ovalado del tocador, mientras él me observaba. No me gustó la manera como sus ojos me seguían. Las entradas siguientes detallaban la progresión del ritual, exactamente como ocurriera conmigo. Primero, eran solo sesiones frente al espejo. Después vino la obligación de usar ropas específicas hasta culminar en exigencias cada vez más inapropiadas. Hoy él trajo un vestido que era de mamá cuando joven. Es bonito, pero demasiado corto para mí. Cuando reclamé, él se puso furioso. Dijo que yo estaba faltándole el respeto a su memoria. Acabé poniéndomelo, pero me sentí sucia, como si estuviera traicionándome a mí misma. La lectura era angustiante, pero no conseguía parar. Era como ver mi propia experiencia a través de los ojos de mi madre décadas antes. El espejo aparecía constantemente en las anotaciones, casi como un personaje propio, un testigo silencioso de generaciones de abusos. El espejo de mi madre lo vio todo. A veces pienso que guarda dentro de sí todas las lágrimas que derramé frente a él. Si pudiera hablar, ¿qué historias contaría? ¿Cuántas otras niñas se quedaron paradas donde estoy hoy, temblando bajo su mirada? Conforme leía, una comprensión terrible tomó forma en mi mente. No éramos solo mi madre y yo, probablemente mi abuela también había sido víctima. Era un ciclo enfermizo que se repetía a través de las generaciones, y yo estaba determinada a ser el último eslabón de aquella cadena de sufrimiento. Las últimas entradas del diario eran de 1953, cuando mi madre tenía 17 años. Describían su plan de fuga para Veracruz, donde conociera a mi padre durante una visita a la playa con amigas de la escuela. Jerónimo es diferente de cualquier hombre que conocí. Me mira como si yo fuera algo precioso, pero no una propiedad. Le conté un poco sobre papá y él ofreció ayuda inmediatamente. Vamos a casarnos tan pronto como yo cumpla 18 años y finalmente seré libre. El diario terminaba abruptamente, pero el sobre contenía más: fotografías, algunas cartas y un documento que parecía ser un informe médico. En las fotos se veía a mi madre en diferentes etapas de la adolescencia, muchas tomadas claramente sin su conocimiento, mientras dormía o se vestía. Era perturbador y repulsivo. El informe médico era de un hospital en Ciudad de México, fechado en 1952. Describía lesiones consistentes con abuso físico en una paciente de 16 años, mi madre. Ella había buscado ayuda médica, pero aparentemente nunca llevó el caso adelante, probablemente por miedo. Cuando el autobús llegó a Ciudad de México, ya era noche cerrada. El viaje de regreso a la casa de mi abuelo fue tenso, cada sombra en las calles pareciendo amenazadora. ¿Qué encontraría al llegar?
¿Dominga habría despertado? ¿Mi abuelo habría retornado prematuramente? Para mi alivio, la casa estaba silenciosa cuando entré sigilosamente por la puerta trasera. Corrí al cuarto que compartía con las gemelas, escondiendo la caja bajo la cama. Armando apareció en la puerta, ojos desorbitados. «Carmenita, pensé que no ibas a volver», susurró. «Dominga despertó, pero yo dije que estabas con dolor de cabeza». Ella ni vino a verificar. Abracé a mi hermano, una ola de gratitud y amor inundándome. Él era apenas un niño, pero había sido mi cómplice, mi protector. «Encontré algo importante», murmuré. «Algo que va a ayudarnos a salir de aquí». Al día siguiente, Dominga estaba irritadísima, claramente sufriendo con resaca. No cuestionó mi supuesta indisposición del día anterior, ocupada en tomar té fuerte y aspirinas para su dolor de cabeza. Era el segundo día de la ausencia de mi abuelo, y yo necesitaba planear nuestro próximo paso. El contenido del diario y de las pruebas dejaba claro que mi abuelo no solo había abusado de mi madre, sino que probablemente estaba involucrado en su muerte. La carta escrita una semana antes de su fallecimiento mencionaba amenazas explícitas. ¿Cómo probar esto después de tanto tiempo? Y más importante, ¿cómo garantizar que yo y mis hermanos nunca más tendríamos que volver a aquella casa? Esperar hasta cumplir 18 años para buscar justicia legal no era una opción. Si mi abuelo descubría que yo tenía las pruebas, Dios sabe lo que haría. Necesitaba un plan inmediato, algo que lo neutralizara de forma definitiva. Fue entonces que me acordé de Gertrudis, la farmacéutica. Su farmacia de formulación magistral quedaba a pocas cuadras de nuestra escuela. Catalina y yo a veces parábamos allí después de clases para comprar dulces de menta. Gertrudis era una mujer inteligente y amable, siempre dispuesta a explicar a las muchachas curiosas cómo preparaba los remedios que vendía. Aquella tarde conseguí convencer a Dominga de que necesitaba ir a la farmacia a comprar algo para asuntos femeninos. Incluso en su vigilancia constante, había ciertos temas que la hacían retroceder, y este era uno de ellos. «Vuelve directamente a casa», ordenó, entregándome algunas monedas, sin desvíos. En la farmacia encontré a Gertrudis sola detrás del mostrador, triturando hierbas en un pequeño mortero. «Carmen, qué gusto verte, muchacha. ¿Qué puedo hacer por ti hoy?», vacilé, insegura de cómo abordar el asunto. Finalmente decidí por la verdad, o parte de ella. «Doña Gertrudis, necesito su ayuda. Mi abuelo, él no es una buena persona, hizo cosas terribles con mi madre y ahora está haciéndolas conmigo. Tengo pruebas, pero nadie va a creer en una muchacha como yo». Los ojos bondadosos de Gertrudis se estrecharon. «¿Qué tipo de cosas, querida?». «Cosas que un abuelo nunca debería hacer con la nieta», respondí sintiendo las lágrimas arder. «Y creo que él puede haber matado a mi madre». Gertrudis se quedó en silencio por un momento. Después dejó el mortero a un lado y vino hasta mí, tomando mis manos en las suyas. «Te creo», dijo firmemente. «Te ayudaré en lo que pueda, pero necesitamos ser muy cuidadosas. Hombres como tu abuelo tienen poder e influencia». Expliqué que necesitaba alguna forma de protegerme, algo que pudiera usar contra él, si fuera necesario. No mencioné detalles específicos sobre lo que tenía en mente. Gertrudis me estudió por un largo momento. Después asintió lentamente. «Voy a darte algo, pero debes prometerme que solo lo usarás en último caso para defenderte». Fue hasta el fondo de la farmacia y volvió con un pequeño frasco. «Este es un compuesto de hierbas concentradas. En pequeñas dosis causa irritación en la piel, en dosis mayores». Hizo una pausa significativa. «Bien, causa daños más serios. No es veneno, pero puede incapacitar temporalmente». Coloqué el frasco en el bolso, un peso nuevo en mis hombros. «Gracias, doña Gertrudis. Nunca olvidaré su ayuda». «Espero no volver a verte con esos ojos asustados, muchacha», respondió ella. «Y recuerda, si necesitas un lugar para quedarte, mi puerta está siempre abierta». Volví a casa, la mente hirviendo de ideas. El frasco de Gertrudis era un arma potente, pero necesitaba ser usado en el momento correcto,
de la manera correcta. Aquella noche, sentada en la cama, mientras las gemelas dormían profundamente, tomé mi decisión. No huiría más. No sería una víctima como mi madre. Esta era mi oportunidad de romper el ciclo, de hacer justicia por las dos. Abrí nuevamente el diario de mamá, releyendo sus palabras de desesperación y coraje. Una frase en particular saltaba de la página. A veces pienso que la única forma de realmente escapar de él es destruir aquello que lo vuelve poderoso. Su orgullo de hombre, su masculinidad que usa como arma contra nosotras. Las palabras resonaban como una profecía, un llamado a la acción. Yo ya no era más aquella niña asustada que llegó a esa casa 2 años antes. Era una mujer adolescente valiente, decidida a terminar con el ciclo de abuso. El espejo de mi madre había reflejado mi miedo, mi humillación, pero ahora reflejaría mi fuerza, mi determinación. Mañana todo cambiaría. Mañana yo terminaría el reinado de terror de mi abuelo de una vez por todas. La mañana del regreso de mi abuelo llegó con un cielo cargado de nubes grises, como si la propia naturaleza presintiera lo que iba a venir. Me levanté antes del amanecer. La cabeza extrañamente clara, los movimientos precisos. Había pasado la noche en vela, planeando cada detalle. Mi abuelo era un hombre de hábitos. Todos los días después del baño matinal, aplicaba su loción para después de afeitarse importada, un ritual tan sagrado para él como los domingos frente al espejo lo eran para su perversión. El frasco quedaba en el armario de su baño privado, al cual normalmente no teníamos acceso. Pero aquella mañana aproveché que Dominga estaba ocupada, preparando el café especial para la llegada del patrón, y subí sigilosamente al 2.º piso. El cuarto de mi abuelo estaba vacío, la cama perfectamente hecha, esperando su regreso. Entré en el baño adyacente, corazón martillando en el pecho. Allí estaba sobre el lavabo de mármol, el frasco elegante de loción para después de afeitarse importada de Francia, con una etiqueta en letras doradas. Al lado, su estuche de afeitar en cuero, la navaja brillando amenazadoramente. Por un instante, miré aquella hoja, pensando cuán fácil sería. Pero no, yo no era una asesina. Mi plan era más sutil, una justicia poética que haría eco del sufrimiento que él había infligido. Con manos temblorosas, cogí el frasco de loción, lo abrí y vertí la mitad del contenido en el lavabo. Sustituí el líquido perdido con el compuesto que Gertrudis me había dado, agitando ligeramente para mezclar. El olor fuerte de la loción original disfrazaba bien el olor ligeramente herbal de la mezcla de Gertrudis. Recoloqué el frasco exactamente donde estaba, tomando el cuidado de limpiar cualquier vestigio de mi presencia. Antes de salir, me miré en el espejo del baño. No el espejo ovalado del tocador, sino un simple espejo rectangular sobre el lavabo. Mis ojos reflejaban una determinación que nunca había visto antes en mí misma. En aquel momento, no era más solo Carmen, la nieta asustada. Era también Lucía, mi madre, buscando la justicia que le fuera negada. Volví a mi cuarto y esperé. Las horas se arrastraban. Mis hermanos percibieron mi agitación, pero la atribuyeron al retorno inminente del abuelo. Las gemelas jugaban con sus muñecas, ajenas al drama que se desarrollaba. Armando me lanzaba miradas preocupadas de vez en cuando, como si sintiera que algo importante estaba por ocurrir. Alrededor de las 3 de la tarde, oímos el coche estacionar frente a la casa. Mi abuelo había llegado. Dominga corrió a recibirlo, y nosotros, los niños, fuimos llamados a la sala para darle la bienvenida apropiada. «Espero que se hayan comportado durante mi ausencia», dijo, sus ojos demorándose en mí con sospecha. ¿Habría Dominga contado sobre mi dolor de cabeza? «Sí, abuelito», respondieron las gemelas al unísono. «La casa estuvo muy tranquila», añadió Dominga, lanzándome una mirada severa, excepto por Carmen, que anduvo indispuesta. «¿Es así?» Su tono era casual, pero sus ojos eran penetrantes. «Nada serio, espero». «No, señor», respondí bajito, «ya estoy mejor». Él asintió, satisfecho con mi aparente sumisión. «Voy a descansar un poco y después quiero verlos para la cena, todos bien vestidos».
Subió a su cuarto y yo aguardé, contando los minutos. Sabía exactamente lo que ocurriría. Él desharía las maletas, tomaría un baño para relajarse del viaje y, como siempre, se afeitaría y aplicaría su preciosa loción. Cerca de media hora después, oímos el grito. No era un grito normal, era un aullido de dolor, animalesco, desprovisto de cualquier dignidad humana. Dominga dejó caer la bandeja que cargaba, porcelana rompiéndose en el suelo, y corrió escaleras arriba. Las gemelas comenzaron a llorar, asustadas. Armando me miró, ojos abiertos de par en par. «¿Qué está ocurriendo, Carmenita?» «Justicia», respondí simplemente. Los gritos continuaban, acompañados ahora por la voz alarmada de Dominga y sonidos de carrera. Luego oímos el teléfono siendo usado, ella llamando a una ambulancia presumiblemente. Cuando los paramédicos llegaron, fueron directo al baño del segundo piso. Recuerdo estar parada en el pasillo, viéndolos salir cargando a mi abuelo en una camilla. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero pude ver manchas rojas intensas extendiéndose por el cuello, subiendo hasta el mentón. Él gemía de dolor, los ojos cerrados en agonía. Uno de los paramédicos conversaba rápidamente con Dominga. «Parece una reacción alérgica, severa, posiblemente necrosis química. ¿Ya había visto esto antes? ¿Usa algún medicamento nuevo? ¿Alguna condición previa de piel?» Dominga sacudía la cabeza aturdida, sin respuestas. Su mirada cruzó con la mía por un instante, y algo en mi expresión debe haber revelado algo, pues sus ojos se estrecharon en sospecha momentánea, pero enseguida su atención volvió a mi abuelo, siendo llevado para la ambulancia. «Voy con él», decidió ella. «Ustedes, niños, quédense aquí y compórtense. Volveré tan pronto como pueda». Cuando la ambulancia partió, un silencio extraño cayó sobre la casa. Las gemelas, aún asustadas, fueron a acurrucarse en la cama de Armando. Yo me quedé sola en la sala, una sensación compleja dominando mi pecho. No era exactamente alivio, ni culpa, ni satisfacción. Era una calma extraña, como si una tormenta larga finalmente hubiera pasado. Subí al segundo piso y entré en el cuarto que fuera de mi madre. El espejo ovalado del tocador reflejaba mi rostro, ahora transformado por todo lo que había ocurrido. Me senté en el banquito frente a él, como había hecho tantas veces bajo la mirada predatoria de mi abuelo. «Acabó, mamá», susurré a mi reflejo. «Acabé con su masculinidad, como escribiste en el diario. Él nunca más va a usar eso como arma contra nadie». Lo que yo no sabía entonces era que la sustancia de Gertrudis, combinada con los componentes de la loción, había creado una reacción mucho más poderosa de lo esperado. El compuesto aplicado en la piel sensible recién afeitada había penetrado profundamente, causando daños que iban mucho más allá de una simple irritación. Mi abuelo quedó internado por semanas. Cuando finalmente volvió a casa, no era más el mismo hombre. El orgullo, la postura imponente, la mirada dominadora, todo había desaparecido. En su lugar estaba una figura disminuida, moviéndose con dificultad, los ojos bajos, evitando todos los espejos de la casa. Los médicos nunca descubrieron exactamente qué causó la reacción. Hablaban de sensibilidad inusual, contaminación del producto. Nadie sospechó de la nieta, aparentemente dócil. Pero el efecto más profundo no fue físico. Fue como si algo dentro de él se hubiera quebrado junto con su piel. El hombre que volvió del hospital era apenas una sombra, incapaz de ejercer el control que antes definía su existencia. Dominga, sin la presencia intimidante del patrón para sostenerla, también cambió. Se volvió más distante, menos vigilante. Parecía casi con miedo de mí, aunque nunca dijo nada directamente. Fue en esta atmósfera transformada que, 3 meses después del incidente, recibí una carta de mi padre. Alguien, nunca supe quién, había entrado en contacto con él, informándole sobre la condición debilitada de mi abuelo. Papá escribía que había conseguido un empleo estable como vigilante nocturno en una empresa de Veracruz.
Su pierna estaba mejor con el tratamiento que venía haciendo y quería saber si nos gustaría volver a casa. ¿Casa? La palabra nunca me había parecido tan dulce. Mostré la carta a mis hermanos, que quedaron eufóricos con la posibilidad de rever al padre. Las gemelas apenas se acordaban de él, pero la idea de vivir cerca del mar las encantaba. Armando, ahora con 13 años, asumió una postura protectora, prometiendo ayudar al padre a cuidar de todos nosotros. Confrontar a mi abuelo sobre nuestra partida fue sorprendentemente fácil. Sentado en su sillón en la biblioteca, pálido y envejecido, apenas asintió cuando presenté la carta de papá. «Tal vez sea mejor así», murmuró sin mirarme a los ojos. «No tengo más condiciones de cuidar de ustedes como debería». Había algo de patético en aquel hombre quebrado, algo que casi inspiraba piedad. Pero entonces me acordé del diario de mi madre, de las fotografías, del informe médico. Me acordé de su rostro reflejado en el espejo mientras me observaba. No, piedad era algo que él no merecía. Antes de irnos, dije, manteniendo la voz firme, hay algo que necesito decir. Sé lo que le hizo a mi madre. Sé sobre el espejo, sobre los rituales. Sé que probablemente tuvo algo que ver con la muerte de ella. Sus ojos se levantaron, un destello del viejo terror pasando por ellos. Tengo pruebas, continué. El diario de ella, las fotografías, todo. Si algún día usted intenta contactarnos nuevamente o interferir de cualquier forma en nuestras vidas, entregaré todo a las autoridades. Un temblor recorrió su cuerpo. Por un momento, pensé que él fuera a negar, gritar, amenazar, pero entonces sus hombros cayeron en derrota definitiva. «Eres igual a ella», susurró. «La misma fuerza». Lo dejé allí, hundido en su sillón, rodeado por los fantasmas de sus crímenes. 2 semanas después, estábamos en el autobús para Veracruz, llevando apenas nuestras ropas y algunos objetos personales. El único ítem que insistí en traer de la casa de mi abuelo fue el espejo ovalado del tocador, no por nostalgia o sentimentalismo, sino como un recordatorio. Aquel espejo que fuera testigo del sufrimiento de generaciones sería ahora el testigo de nuestra liberación, de nuestro recomienzo. El reencuentro con papá fue emocionante. Él había envejecido y la pierna aún le molestaba, pero sus ojos tenían el mismo brillo bondadoso que yo recordaba. La casa que él alquilaba en Veracruz era pequeña, pero aireada, a 2 cuadras de la playa. El sonido de las olas y el olor del mar eran como un bálsamo para nuestras almas heridas. Aquella noche, mientras los niños dormían exhaustos del viaje, me senté con mi padre en el porche trasero. Le conté todo, no los detalles más sórdidos, pero lo suficiente para que entendiera lo que habíamos enfrentado. «Nunca debería haber permitido que ustedes fueran para allá», dijo él, la voz embargada. «Tu madre me alertó sobre él, pero yo no imaginaba, no pensé que él fuera capaz». «No fue tu culpa, papá», respondí, sosteniendo su mano callosa. «Estabas enfermo, sin condiciones de criarnos solo». Quedamos en silencio por un momento, oyendo el sonido distante del mar. «¿Qué le ocurrió a él?», preguntó finalmente. En la carta que recibí decía apenas que estaba incapacitado. Miré las estrellas encima de nosotros, pensando en cómo explicar sin revelar mi papel en el incidente. «Digamos que perdió aquello que más apreciaba», respondí. «Su poder sobre los otros, y sin eso, él no es nada». Mi padre asintió lentamente, comprendiendo más de lo que mis palabras decían. Nunca más tocamos el asunto, y él nunca preguntó detalles sobre el accidente de mi abuelo. Algunos meses después, supimos que Eustaquio había sido internado permanentemente en una clínica para cuidados continuos. No sentí remordimiento, apenas la certeza de que la justicia, a su manera, había sido hecha. El espejo ovalado lo colgué en mi cuarto, no como un objeto de admiración, sino como un recordatorio del ciclo que yo había roto. A veces, mirándolo, imaginaba todas las mujeres de mi familia que habían estado frente a aquella misma superficie reluciente. Mi madre, mi abuela, tal vez otras antes de ellas. Yo había terminado una historia de dolor que atravesaba generaciones.
Y así, a los 16 años, comencé mi nueva vida en Veracruz, no más como una víctima, sino como una sobreviviente. Los años que siguieron a nuestro retorno a Veracruz fueron de reconstrucción y cura. Papá, a pesar de su pierna lesionada, trabajaba duro como vigilante nocturno y los fines de semana vendía tacos en la playa con la ayuda de Armando. Las gemelas se adaptaron rápidamente a la nueva escuela, haciendo amistades y recuperando la infancia que casi les había sido robada. En cuanto a mí, a los 16 años, volví a estudiar y conseguí un empleo de medio tiempo en una tienda de ropa en el centro de la ciudad. Fue en esa tienda que descubrí mi pasión por la moda. No la moda como imposición o vanidad superficial, sino como expresión auténtica, como arte e historia. La dueña de la tienda, Norma, era una señora de 60 años que había trabajado como costurera para el Teatro Bellas Artes de Ciudad de México en su juventud. Ella me enseñó a reconocer la calidad de las telas, a apreciar los diferentes cortes y estilos, a entender cómo cada pieza cuenta una historia sobre su época. La ropa no es solo para cubrir el cuerpo, decía mientras me mostraba cómo restaurar un vestido vintage. Es un registro de la historia, de las costumbres, de la libertad o la opresión de cada tiempo. Aquellas palabras resonaban profundamente en mí. Las ropas que mi abuelo me forzaba a usar frente al espejo habían sido instrumentos de dominación. Ahora yo podía transformar ese significado, ver las ropas como símbolos de elección y autodeterminación. Trabajé con Norma por 7 años, aprendiendo todo sobre el negocio de ropas vintage. Cuando ella decidió jubilarse en 1975, me ofreció la oportunidad de comprar su tienda en pagos accesibles. A los 23 años, me convertí en propietaria de mi propio negocio. Para esa época, mis hermanos también seguían sus caminos. Armando, siempre habilidoso con las manos, se convirtió en carpintero naval, trabajando en la construcción y reparación de barcos en el puerto de Veracruz. Las gemelas, Dolores y Débora, ya adolescentes, estudiaban con ahínco. Dolores soñaba con ser maestra, mientras Débora mostraba talento para el dibujo y quería estudiar artes. Papá, aunque envejecido precozmente por las dificultades que había enfrentado, encontró cierta paz en sus últimos años. Falleció en 1980 de un ataque cardíaco, dejándonos la pequeña casa en Veracruz como herencia, y la certeza de que, a pesar de todo, habíamos conseguido reconstruir una familia basada en el respeto y el afecto genuino. Fue en la tienda donde conocí a Octavio, un profesor de historia que entró buscando un saco vintage para usar en una fiesta temática de la escuela donde daba clases. Alto, de anteojos redondos y sonrisa gentil, volvió varias veces, aparentemente más interesado en nuestras conversaciones sobre la historia de la moda que en las ropas en sí. Nos casamos en 1982 y nuestra hija, Elena, nació al año siguiente. La vida en Veracruz era buena, pero en 1990 surgió una oportunidad para expandir el negocio en Ciudad de México. Octavio recibió una invitación para enseñar en una universidad en la capital y decidimos hacer la mudanza. Fue una decisión difícil. Volver a la ciudad donde tanto sufrimiento había ocurrido traía aprensiones. Pero yo ya no era más aquella niña asustada. Era una mujer de negocios, esposa, madre. Nos establecimos en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México, donde abrí mi tienda de ropas vintage en la planta baja de nuestra casa. El espejo ovalado, que me acompañara desde la huida de la casa de mi abuelo, lo instalé en la pared principal de la tienda. Ya no un instrumento de dolor, sino una pieza que reflejaba la belleza e individualidad de cada cliente que se miraba en él. Los años pasaron. Elena creció, se graduó en Derecho, se casó y me dio 2 nietos maravillosos, Joaquín, hoy con 15 años, y Aurora con 12. Octavio se jubiló de la universidad hace 5 años y ahora dedica su tiempo a escribir un libro sobre la historia de la vestimenta mexicana, usando muchas veces piezas de mi colección como ejemplos. Hoy, a los 73 años, miro hacia atrás y veo el largo camino recorrido. Las heridas no desaparecen completamente.
A veces todavía despierto en medio de la noche con el corazón acelerado, fragmentos de pesadillas involucrando aquel cuarto sombrío, aquella mirada predatoria. Pero esos momentos son cada vez más raros. Nunca más supe directamente de mi abuelo después de nuestra partida. Años después, cuando yo ya tenía mi tienda en Veracruz, recibí la noticia de su fallecimiento a través de un abogado. Había muerto solo en la clínica donde fuera internado, sin visitas, sin amigos. En su testamento, sorprendentemente, dejaba la casa de Ciudad de México para mí y mis hermanos. Vendimos la propiedad inmediatamente, dividimos el valor y cada uno de nosotros donó su parte a instituciones de protección a niños y adolescentes víctimas de abuso. Mis hermanos siguieron sus vidas. Armando vive hasta hoy en Veracruz, jubilado, con 2 hijos ya adultos. Las gemelas realizaron sus sueños. Dolores es directora de una escuela pública en Acapulco y Débora se convirtió en una artista plástica reconocida con exposiciones en varias ciudades de México. Nos reunimos todos los años, generalmente en la playa, para celebrar nuestra familia y la fuerza que nos mantuvo unidos. Mi rutina hoy es tranquila y gratificante. Despierto temprano, tomo mi café, observando el pequeño jardín trasero que Octavio cuida con tanto cariño. Después bajo para abrir la tienda, donde paso la mayor parte del día recibiendo clientes, contando historias, compartiendo un poco de la magia que existe en cada pieza vintage. En las tardes de domingo, cuando la tienda está cerrada, a Octavio y a mí nos gusta caminar por el barrio, de la mano como adolescentes. A veces, los nietos vienen a visitarnos y pasamos horas jugando juegos de mesa o escuchando discos antiguos en el tocadiscos que perteneció a Norma y que guardo con cariño. La vida no es perfecta. Existen dolores de articulaciones, preocupaciones con la salud de Octavio, noticias perturbadoras en el periódico, pero es una vida plena, construida pedazo a pedazo, con determinación y esperanza. Una vida que por mucho tiempo no creí que fuera posible para mí. Cuando miro el espejo ovalado hoy, no veo más el fantasma del miedo, sino el reflejo de una mujer que sobrevivió, que se negó a ser definida por el trauma, que encontró fuerza para transformar su historia. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí, cada vida carga sus cicatrices. Cada persona tiene su espejo, esa superficie donde nos vemos reflejados, a veces distorsionados por la mirada de los otros, por las expectativas que nos imponen, por los abusos que sufrimos. Pasé décadas construyendo mi imagen verdadera, libre de las sombras que intentaron definirme. Si estás viviendo tu propia pesadilla, sea con un familiar, una pareja o cualquier persona que use poder y control para disminuirte, debes saber que hay un camino de salida. No es un camino fácil. Exige coraje, persistencia y a veces decisiones dolorosas, pero existe. Aprendí que nuestra fuerza no está en ser invulnerables, sino en la capacidad de reconstruirnos después de cada caída. Cuando sustituí la loción de mi abuelo aquel día distante, no fue apenas un acto de venganza, fue un grito de libertad, una negativa a permanecer víctima. Algunas personas me juzgarían por eso, pero quien vivió lo que viví sabe que a veces necesitamos romper las cadenas con nuestras propias manos. El espejo de mi madre ahora refleja una historia diferente, no de sometimiento, sino de resiliencia. Cuando lo miro hoy, veo generaciones de mujeres que vinieron antes que yo, que sufrieron en silencio, y les digo, rompí el ciclo por todas nosotras. Ese es el mensaje que les dejo. Rompan sus ciclos. No permitan que el abuso se perpetúe de una generación a otra. Si creciste en un ambiente tóxico, no significa que necesites replicarlo. Si fuiste tratado como objeto, no significa que debas aceptar ese papel. Ten conciencia de que la culpa nunca es de la víctima. El abusador frecuentemente nos hace creer que merecemos lo que está sucediendo, que lo provocamos, que es normal. No lo es. Ningún amor verdadero lastima, humilla o controla. Ninguna tradición familiar justifica violencia o manipulación. Busca ayuda.
En cualquier país existen organizaciones dedicadas a proteger personas en situación de vulnerabilidad. Habla con alguien de confianza. Busca apoyo profesional. Si no es seguro denunciar inmediatamente, comienza documentando los abusos, como mi madre lo hizo. Guarda pruebas, anota fechas, construye tu red de apoyo silenciosamente hasta estar listo para dar el paso decisivo. Y para aquellos que conocen a alguien viviendo una situación de abuso, escuchen con empatía, sin juzgar. Crean cuando alguien tenga el coraje de hablar. Ofrezcan un apoyo práctico, un lugar para quedarse, ayuda con documentos, una palabra de aliento. A veces, solo saber que no estamos solos ya es el primer paso hacia la liberación. La dignidad humana es un valor universal, independientemente de dónde estés. El respeto al cuerpo y a la mente de cada persona no es negociable, no tiene fronteras culturales. Todos merecemos vivir sin miedo, sin humillación, sin la sombra constante del abuso. Mis queridos, si este relato tocó tu corazón, por favor, compártelo con quien necesita escucharlo. Si has visto hasta aquí, deja en los comentarios la palabra espejo para mostrarme que mi historia encontró eco en ti. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada nueva suscripción es una voz que se suma a la lucha contra el silencio, que protege a los abusadores. Hazlo ahora, porque cada minuto de concientización puede significar una vida salvada, una persona que encuentra el coraje para romper su propio ciclo de abusos. Recuerden, somos más fuertes de lo que nuestros reflejos distorsionados nos hacen creer. Somos dignos de amor verdadero, de respeto, de una vida libre de miedo. Yo lo conseguí.